Bienvenidos, hermanos, a una nueva transmisión. Agradecemos el que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Jennifer y voy a estar el día de hoy con ustedes compartiendo, pero antes de empezar me gustaría que oraran junto conmigo, ¿sale? Amado Padre, en estos momentos, Señor, ponemos esta palabra en tus manos, pidiendo que seas tú en cada vida, en cada corazón y en cada hogar. Pidiendo que seas tú, Señor, el que abra nuestros corazones, Señor, para recibir tu bendición en este día, y que seas tú hablando a través de mí, amado Padre. Sé bienvenido a este lugar, amado Padre, y sé bienvenido a cada hogar en esta noche, Padre. Te damos a ti la bienvenida y las gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad. Anteriormente, cuando estuve de invitada aquí dando mi testimonio, hablé mucho o poco acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo he visto la mano y la fidelidad de mi vida constante desde el día en que yo lo conocí. Entonces el día de hoy quiero desarrollar un poco más acerca de la fidelidad y, como lo dice el tema, permanece fiel. Y primero quiero comenzar hablando de Dios y de lo que significa lo que es la fidelidad para que podamos entender un poco más. La fidelidad guarda la fe, es constante en sus afectos y en el cumplimiento de sus promesas, y no defrauda la confianza depositada en Él. Aquí nos está hablando que la fidelidad nos lleva a tener esperanza, a esperar más allá de lo que vemos o de lo que sentimos en el momento. Nos está hablando de una constancia y de siempre permanecer siendo fieles en las promesas que nosotros realizamos a cualquier persona. Es no defraudar la confianza que han depositado en nosotros. Y para eso quiero hablar de Dios. Vamos a leer una cita que está en 2 de Timoteo 2:13. Ustedes van a estar viendo la Reina Valera en sus pantallas y yo les voy a estar leyendo otra traducción. En la cita de 2 de Timoteo 2:13 nos dice: y aunque nosotros no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Aquí nos está hablando que Dios permanece fiel a pesar de que nosotros le seamos infieles a Él. ¿Cómo podemos ser infieles a Dios? Pues a través de nuestros hechos, a través de no obedecerlo, a través de no honrarlo a Él, a través de no honrar a nuestros padres, a través de muchas cosas nosotros podemos ser infieles a Dios. Al prometer algo y no cumplirlo, ahí ya estamos siendo infieles a Dios. Y la cita nos está diciendo que a pesar de nosotros, que a pesar de cómo son nuestros hechos delante de Dios, Él permanece fiel. ¿Y por qué Dios permanece fiel a pesar de nosotros? Porque la naturaleza de Dios es ser fiel. Y Dios no puede ir en contra de sí mismo. Él no puede ir en contra de la persona que Él es. Por eso Dios nunca deja de ser bueno. Por eso Dios nunca deja de amarnos. Por eso Dios nunca deja de ser fiel a nuestras vidas. Porque su naturaleza es ser fiel. Su naturaleza es amarnos y tú no puedes ir en contra de ellos. Tú no puedes ir en contra de esa naturaleza. Me viene un recuerdo de un consejo que recibí de una de mis mejores amigas. Y se me quedó muy clavado. Y ella me dijo que cuando estuviera buscando un hombre, o estuviera más bien como visualizando a alguien que me pudiera agradar o algo así, ella me dijo: tienes que buscar a un hombre que sea bueno. ¿Por qué? Que sea bueno en su naturaleza. Porque si Él es solo bueno por tratar de cortejarte, si solo es atento contigo porque te está cortejando, si solo Él tiene ciertas acciones porque tiene sentimientos por ti, cuando llegue un momento en el que toda la emoción y los sentimientos pasen, aún eso se va a ir. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza de Él. Son solo acciones que tenía por un gusto o un sentimiento que tenía en el momento por ti. Pero ella me dijo: si tú
buscas a un hombre que su naturaleza sea buena, pase lo que pase, él va a permanecer siendo la misma persona porque es su naturaleza. Algo que es natural es algo que no fuerzas a hacer. Algo natural es algo que tú haces hasta ya inconsciente porque es parte de ti y no tienes que esforzarte por hacerlo. Y esa es la naturaleza de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros como sus hijos seamos semejantes a Dios. Entonces busquemos que la fidelidad sea una naturaleza en nuestras vidas. Y de eso quiero hablarte en esta noche. Podemos preguntarnos, pero ¿cómo puedo ser fiel? ¿O cómo saber si estoy siendo infiel a Dios? En esta noche vamos a hablar acerca de 3 puntos de cómo podemos ser fieles a Dios. El primer punto es amarlo. Como yo lo comentaba hace tiempo, que una de las principales razones por la que uno es fiel a una persona es porque lo amas. Cuando tú amas, tú entregas. Cuando tú amas, no es posible para ti dañar conscientemente a la persona. Más bien tú quieres hacer todo lo posible porque esa persona está bien y no lastimarla con tus hechos. Entonces, el primer paso para poder ser fieles a Dios es amarlo. ¿Y cómo puedo amar a Dios? Conócelo. El primer paso para amar a Dios es conocerlo. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Como conocemos a un amigo. Imagina a tu mejor amigo en este momento y recuerda cómo empezaron, o sea, cómo hasta el día de hoy llegó a ser tu mejor amigo si tal vez hace unos años eran personas totalmente desconocidas. Pero ¿qué pasó? El día que se conocieron, que se presentaron, tuvieron que llegar a platicar y comenzar a conocer sus virtudes, sus defectos, su personalidad, cómo es cada uno. Y a través del tiempo y de esas conversaciones y de esos afectos que tenían, pues creo que comenzaron a entablar y hacer una conexión entre ustedes, que eso te lleva hasta la fecha de hoy que esa persona sea tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque compartes cosas con ella, porque tienes una conexión única y especial que tal vez sientes que no tienes con ninguna otra persona. Si tú quieres conocer a Dios, no es difícil de hacerlo. Simplemente acércate a Él y preséntate a Dios. Dile, Señor, soy fulanito de tal, quiero conocerte. Y comienza a escudriñar el corazón de Dios. ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es ese amor tan grande? ¿Cuál es ese amor tan inexplicable que nos hablan a través de la Biblia, a través de historias? El primer paso es querer comenzar a conocer a ese Dios grandioso, a ese Dios inexplicable, a ese Dios que supera absolutamente todo entendimiento y todo conocimiento que podemos tener en esta tierra. Pero el primer paso es acercarte y presentarte a Dios. Preséntate delante de Él como lo hiciste una vez con tu mejor amigo y comienza a platicar con Él. A través de una conversación es que tú vas a conocer su corazón y el Padre va a conocer el tuyo. Porque a Dios, Él conoce todas las cosas. Claro que Él nos conoce perfectamente, pero Él busca que nosotros tengamos una relación. Él busca que nosotros lo busquemos confiadamente, que tengamos la confianza para depositar en Él nuestras dudas, que tengamos la confianza para depositar nuestras alegrías, nuestras frustraciones, nuestras debilidades, todo lo que pasa. Dios quiere tener todo eso de nosotros, pero si nosotros no nos acercamos, ponemos una barrera entre Dios y yo para tener esa conexión. Puedes conocer a Dios tal vez a un Dios de una iglesia, al Dios de una persona, puedes conocer aún al Dios de la Biblia, pero Dios quiere conocerte a ti personalmente y quiere que tú lo conozcas, porque cuando tú lo conozcas, te vas a dar cuenta de la persona increíble y maravillosa que es Él. Que tal vez no es como tú pensabas que Él era, que tal vez no eras como tú imaginabas, porque Él va a sobrepasar todo lo que tú piensas y lo que sientes hasta este día. Y el amor es una decisión y es algo que se cultiva día con día.
se cultiva con hechos, se cultiva con obediencia, se cultiva con afectos, se cultiva con atención, se cultiva de muchas maneras. No es solo un sentimiento, porque los sentimientos son pasajeros. Un día están y al otro día desaparecieron. Tal vez, no sé a muchos cuánto les pasó que de pronto les gustaba tal persona y estaban así que sentían que se desbordaban por ella, y pasó un mes y de pronto todos esos sentimientos se terminaron. ¿Por qué? Porque era una emoción, era una ilusión tal vez, pero no era amor verdadero. El amor es el que permanece a pesar de todas las circunstancias. El amor es el que te ayuda a luchar, a vencer cualquier adversidad. Es el que te ayuda a seguir teniendo esperanza, a seguir teniendo fe en toda circunstancia. Y el amor es algo que se cultiva, es un trabajo de todos los días. De todos los días cultivar esa relación con Dios, no el decir, hoy te busco, Señor, pero mañana no, porque siento que fue suficiente con el día de ayer. No, necesitamos cultivar ese amor día tras día, y tú verás que día a día que tú conozcas a Dios, que permanezcas conectado a Él, vas a descubrir algo nuevo, porque Dios es interminable. Así como decimos que nunca dejamos de conocer a las personas que están a nuestro alrededor, así es Dios, nunca dejaremos de conocerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si un día tú decides tener una relación con Dios, vas a conocerlo, vas a conocer algo que no conocías tal vez de Dios. Pero después pasa otro día y ese día decides que no. Dices, hoy no tengo ganas, o hoy no siento lo mismo que ayer. Hoy no, Señor. Ese día te perdiste algo increíble de Dios. Ese día te perdiste conocer algo que jamás habrías conocido de Dios. Y si pasa otro día y dices, no, creo que es suficiente con lo que busqué hace 2 días, bueno, has pasado 2 días sin conocer algo extraordinario de Dios. Cada día que tú pases con Dios es cada día que tú vas a conocer la persona tan increíble que es Él. Cuando conoces a esa persona tan increíble, lo único que pasa es cada día amarla más y más. No importan los defectos, no importan los problemas, porque el amor es el que te ayuda a permanecer a pesar de cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cultiva tu amor, cultiva tu relación con Dios día a día. No te rindas, no te venzas por sentimientos o por cansancio que podamos tener. Yo sé que a veces por las jornadas laborales o si estudias, a veces estás cansado y lo único que quieres es llegar a dormir o llegar a pasar tiempo con tu familia, o necesitas llegar todavía a casa y hacer quehaceres. Nunca cambies eso por la cosa más importante en nuestra vida, que es Dios. Nunca cambiemos a Dios por nada de este mundo, porque Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a ayudar a permanecer confiados, a permanecer fieles a pesar de cualquier circunstancia. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde llegarías tú por amar a Dios? ¿Qué darías de ti por encontrar ese amor tan increíble? Sabemos que Dios nos ama, ya tenemos su amor que es inagotable hacia nuestras vidas, pero Él necesita que nosotros nos acerquemos a Él. Él necesita que nosotros decidamos en nuestro corazón amarlo y obedecerlo en todo lo que Él nos diga. Para esto quiero que vayamos a una cita que está en Efesios 3:19. Este versículo dice, recuerden que estoy leyendo otra traducción, es la del lenguaje actual. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Me gusta esta cita que dice, quiero que conozcan ese amor que es más grande de lo que podemos entender. Si tú tienes a una persona a la que tú amas completamente, intensamente, que tú dices, no he amado a alguien más como a esta persona, pues déjame decirte que el amor de Dios es 1000 veces mejor que ese amor. Se multiplica por millones.
Entonces imagínate, si ese amor es bueno, si ese amor es increíble, si ese amor te hace perder aún todo o darlo todo por esa persona, el amor de Dios es 1000 veces mejor, es 1000 veces mayor que todo lo que podemos conocer hasta aquí en la tierra y hasta el día de hoy, porque el amor de Dios no tiene límites. Él escalaría montañas por ti, cruzaría ríos por ti, Él pelearía con leones por ti, porque Él te ama de una forma que nadie más lo ha hecho, y Él haría absolutamente todo por estar contigo cada día. Pero yo te pido que cada día decidas estar con Dios. Yo te pido que cada día tomes la decisión de estar con Dios. Y para esto quiero ir al segundo punto, que yo lo titulé intenciones y hechos. Muchas veces cuando nosotros hacemos promesas, puede ser a Dios o a otras personas, a veces hablamos por intenciones. Tenemos la intención de hacer esta cosa, de hacer estas cosas o de cumplir estas promesas, y no son malas las intenciones. Creo que la intención es el primer paso para comenzar a trabajar en algo. Pero que no se queden en intenciones, que cada promesa que nosotros hagamos no se queden simplemente en la intención, porque la intención simplemente es el primer paso para comenzar a hacer algo. Pero si solo se queda en una intención, no vamos a llegar más allá. Por eso la intención tiene que ir pegada de un hecho, de acciones, para que esas promesas que nosotros hacemos tengan un peso, tengan un valor, tengan una constancia. Aquí escribí algo y dice: la fidelidad no es algo tal vez con lo que se nace o que te lo dan así como por arte de magia, decir, ok, tú ya eres fiel, o no es algo que recibimos en cuanto recibimos a Cristo en nuestro corazón. No es como que Dios nos dice, ahí te va la fidelidad. No, la fidelidad tú la construyes en tu vida. La fidelidad es algo que tú vas desarrollando a través de tus hechos y a través de tu constancia. Por eso este punto es muy importante, porque aquí es donde vamos a comenzar a trabajar para poder ser fieles a Dios, para poder cumplir nuestras promesas, para poder mantenernos en fe, para poder mantenernos en esperanza, para poder ser constantes en los afectos y no defraudar a Dios ni a las personas que están cerca de nosotros si nosotros hacemos promesas. Les voy a contar algo que tal vez es un ejemplo muy natural, pero probablemente esto nos ayude a entender que los pequeños hechos hacen diferencia. Les voy a descubrir un mal hábito que yo tenía. Todavía hasta el año pasado, pues durante todo el tiempo que yo fui a la universidad, pues como me levantaba súper temprano corriendo, yo nunca tendía mi cama. Y siempre que llegaba a mi cama siempre estaba hecha porque mi mamá lo hacía por mí. Tengo una mamá muy buena, entonces siempre ella me tendía mi cama. Entonces fueron 5 años donde ni un día yo tendí mi cama. Entonces pasa a la universidad y cuando comienzo a trabajar, como durante muchos años es algo que yo no estaba acostumbrada a hacer, aunque ya no me levantaba súper temprano, yo me seguía yendo a trabajar sin tender mi cama. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la costumbre de nunca hacerla. Entonces es algo que no estaba constante en mi vida ni en mi pensamiento de tienes que hacer tu cama. Entonces pasaron como 2 meses así y yo ni me percataba que mi cama estaba destendida, porque para ese tiempo pues ya mi mamá ya no me la tendía, obviamente. Pero pues es algo que yo no lo veía porque no le ponía la atención y no le había dado la importancia necesaria. Como habían pasado muchos años y nunca lo había hecho, y hasta que por cosas, pues me di cuenta que tenía 2 meses que había salido de la universidad y en esos 2 meses nunca había tendido mi cama. Y era un desorden que yo tenía. Entonces, pues yo decidí esforzarme por tender mi cama. ¿Qué fue lo que comencé? La primera semana, les voy a ser sincera, me costó mucho, porque literal tenía que forzarme a hacerlo. Era de que me levantaba
y era decir, Jenny, tienes que tender tu cama. Para mí era fácil no hacerlo porque estaba acostumbrado a no hacerlo y mi tiempo ya lo tenía medido y nunca había contemplado el hacer la cama. Entonces, cuando la primera semana me costó mucho, literal, había veces que ya me estaba yendo y me tenía que regresar porque decía, no me puedo ir sin tender mi cama porque si no lo hago constantemente, nunca lo voy a lograr. La primera semana fue de recordarme todos los días de hacerlo, de esforzarme y decirme a mí misma, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Cuando pasan 15 días, ya los 15 días era como inercia, ya lo comencé a hacer por inercia, era de que me levantaba, la tendía, me hacía mis cosas y me iba. Ya no me costaba tanto trabajo, ya lo hacía por inercia, ya como que me empezaba a acostumbrar a hacerlo, a que era parte de mi rutina desde que me levantaba. Cuando pasa el primer mes, me doy cuenta de que me gustaba ver mi cama ordenada, me gustaba ver mi cuarto recogido y limpio, y claro que me gustaba más poder llegar de mi trabajo y ver que todo estaba ordenado y si estaba descansada, que estaba cansada, poder llegar a descansar en un lugar ordenado y limpio. Entonces, después de unos meses, me comenzó a gustar el orden, me comenzó a gustar ver mi cuarto recogido, mi cama hecha, y hasta la fecha de hoy es algo que ya hago naturalmente. Ya no tengo que forzarme a hacerlo, ya no tengo que recordarme a hacerlo, ya es algo que hago inconscientemente porque se volvió parte de la naturaleza de mis mañanas. Y es algo que les decía anteriormente, cuando es algo natural, ya no te cuesta hacerlo. Cuando se convierte en algo natural en tu vida, no tienes que luchar o obligarte a hacer cierta cosa, porque eso es parte de quién eres ya. Porque eso es parte de tu esencia, de tu persona, y así es Dios. Por eso Dios no puede retractarse y no va en contra de lo que Él ya ha dicho, porque Él no puede ir en contra de la misma persona que es Él. Asimismo, hagamos que la fidelidad se haga parte natural de nuestra vida, que para nosotros ya sea natural el ser fieles a Dios, el amar a Dios todos los días, es ser constantes en nuestras promesas, en trabajar día a día, en cumplir lo que hemos prometido a Dios, en cumplir día a día lo que hemos prometido a nuestros padres, lo que hemos prometido a nuestras familias, lo que hemos prometido aún amigos. La fidelidad nos ayuda a construir buenas relaciones, nos ayuda a construir lazos irrompibles. Eso es lo que nos ayuda la fidelidad, porque la fidelidad va desarrollando lo que es lealtad, la lealtad de nuestras vidas. Entonces, lo que en esta noche te quiero compartir es eso: ser firme, ser constante, tomar una decisión día a día, no por lo que siento, no por lo que veo, no por lo que es el día de hoy, sino en quién es Dios. Que cada decisión tú la tomes en la persona que es Dios, en la persona que tú eres en Dios, porque nosotros recibimos una identidad como hijos, y esa identidad es que cada día nos parezcamos más a Dios. Esa identidad nos va a ayudar a cada día ser más como Jesús fue aquí en la tierra y comenzar a adoptar esa naturaleza en nuestras vidas, porque el propósito de nuestras vidas es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, sea lo que Él nos pida. Y la fidelidad es lo que nos ayuda a rendir todo, a dar lo que Dios nos pida, a no negarle nada, porque sabemos que todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien, porque Él conoce nuestro futuro, porque Él ya vio dónde estaremos en un futuro, y Él sabe lo que necesitamos y también sabe lo que no necesitamos en nuestras vidas. Él sabe absolutamente todo de nosotros y requiere una formación en nuestras vidas, requiere el pulirnos, requiere el tallar nuestros corazones y poner cosas que nos hacen faltas, y también en quitar cosas que nos estorban para llegar a esa meta, para llegar a ese futuro que Él tiene preparado para nosotros. Hay que tomar decisiones. La fidelidad es la decisión de crear una vida en cada instante conforme al acto de la promesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros prometemos algo, es que nuestra vida
actúe conforme a esa promesa que hicimos. Es que nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros hechos actúen alrededor de esas promesas que nosotros dirigimos a Dios. ¿Y cuáles son esas promesas? Creo que muchos, cuando hemos tenido encuentros con Dios, o la primera vez que recibimos a Cristo, o muchas veces cuando Dios nos habla a través de una palabra, le decimos: Señor, te prometo que voy a llegar hasta el final, te prometo que te voy a dar todo de mí, te prometo que voy a servirte, te prometo que no me voy a ir, que te voy a amar incondicionalmente, que te voy a dar absolutamente todo. Y lo que tú me pidas lo entregaré sin reservas. Creo que muchos hemos hecho esas promesas y no está mal en hacerlas, pero hay que cumplir nuestras palabras, hay que cumplirlas. ¿Y cómo lo podemos hacer? No te digo que seamos perfectos, porque no lo vamos a hacer. Tenemos errores, tenemos debilidades en nuestras vidas, pero podemos ser buenos, podemos ser buenas personas haciendo actos buenos, haciendo hechos y actos que correspondan a esa palabra que nosotros un día dijimos. Si le dijimos a Dios: te serviré cueste lo que cueste, que cuando llegue ese momento que te esté costando la vida, que cuando llegue ese momento que te esté costando decisiones, que cuando llegue ese momento que te esté costando aún placeres o gustos personales, que tus acciones no sean dirigidas en lo que tú quieres, sino que sean dirigidas en esa promesa que tú hiciste: te voy a servir hasta las últimas consecuencias. Lo haré sin detenerme, lo haré sin restringirte en nada absolutamente. Que nuestras decisiones y nuestros hechos vayan encaminados al cumplimiento de lo que hemos prometido algún día a Dios. Para esto vamos a leer otra cita bíblica que está en Santiago 2, 14 al 17. Dice: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas: que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Aquí nos está diciendo que para que nuestra fidelidad sea verdadera, sea sincero, tiene que demostrarse esa fidelidad a Dios. Esa fidelidad es a través de tus decisiones, a través de tu constancia, a través de tu amor, a través de tu persistencia en Él, a pesar de lo que pase. Así como lo dice, de nada nos va a decir: Señor, te voy a ser fiel, si no hacemos nada para demostrarle esa fidelidad a Dios. Al decirle: Señor, sé que estoy pasando esto, pero no importa lo que estoy pasando, yo te seguiré fiel. No te digo que hay que ser fuerte, lo que te estoy diciendo es que hay que permanecer en Dios, porque muchas veces somos débiles, pero si nosotros permanecemos en Dios, si nosotros permanecemos al lado de ese Dios, ahí es donde vamos a recibir nuestras fuerzas. Ahí es donde vamos a recibir lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. No en la comodidad, porque yo sé que muchas veces es más fácil no afrontar. Sé que muchas veces es más fácil huir de las circunstancias y es más fácil soltar y dejar. Es más fácil hacer eso, pero ¿qué resultados vamos a tener? Yo te insto, yo te animo a que trabajemos en esa constancia hasta que sea nuestra naturaleza, que el estar con Dios ya sea una necesidad. Como hablaba el pastor el domingo, hay que vivir apasionados, hay que vivir
con esa desesperación por Dios, que queramos estar siempre pegados a Dios. Hay que vivir de esa manera, pero la pasión hay que vivirla día tras día, no solo un día, no solo una semana, no solo un mes, no solo un año de tu vida. Esa pasión tiene que ser determinante, que no puedas vivir alejado de Dios, que tu necesidad más grande sea Dios, que en tus momentos más difíciles la única persona que quieres que esté a tu lado sea Dios, y en tus momentos más alegres la persona que quieras ver primero sea Dios. Que Dios sea no solo parte de tu vida, que Dios se convierta en tu vida, en tu todo, porque creo que muchas veces decimos: Señor, tú eres lo primero en mi vida. Hay que darle más que un primer lugar, dale todo, 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 porque muchas veces cuando solo le damos el primer lugar, podemos decir, a mí me llegó a pasar, decía de que bueno, ya oré por la mañana y creo que le di el primer lugar a Dios, y después pasaba todo el día y hacía mil de cosas que no le agradaban a Dios. Pero cuando tú pones a Dios en toda tu vida, no hay momento, no hay instante donde no pienses en Dios. Si hago esto, agrado a Dios. Si hago esto, honro a Dios, honro a mis padres. Y con esta decisión que voy a tomar, voy a tener buenos resultados o malos resultados. Creo que cuando convertimos a Dios en nuestro todo, toda nuestra vida se encuentra influenciada por Él. Vamos con el tercer y último punto, que es permanecer. Como lo dice el título, permanece fiel. Y cuando yo escogí este título es porque lo vi en dos partes. Permanece fiel, porque Dios siempre permanece fiel a nuestras vidas, porque Él siempre permanece fiel a nosotros, porque su amor permanece, pase lo que pase, por los siglos de los siglos. Su amor siempre permanece. Y la segunda objetivo que tenía con este tema es de: tú permanece fiel. Permanece fiel hasta el final, permanece en Dios hasta las últimas consecuencias. Hay que trabajar en eso, claro, hay que trabajar en eso. Muchas veces tenemos que entregar, muchas veces vamos a tener que rendir voluntad, vamos a tener que rendir sueño, vamos a tener que rendir tiempo tal vez que queríamos pasar con otras personas, vamos a tener que rendir muchas cosas, pero te prometo que todo ese tiempo que nosotros le rindamos a Dios tendrá frutos para tu presente y también tendrá frutos para tu futuro, porque nosotros vamos a ir cultivando nuestro futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios, pero el futuro se va construyendo de las decisiones que vamos tomando en el presente, porque nuestras decisiones, aunque a veces sean equivocadas, Dios nos perdona, pero no dejaremos de vivir las consecuencias de esas decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida, tanto buenas como malas. Dios nos va a perdonar si decidimos mal en algún momento, pero no podemos ignorar que esas decisiones van a tener una trascendencia en nuestra vida, que esas decisiones tienen una consecuencia, y Dios no nos va a alejar de esas consecuencias. Nos perdona y nos ama y nos dice: aquí estoy, hijo. Pero vamos a vivir esas consecuencias de nuestras decisiones. Por eso, cuando nosotros permanecemos en Dios, Él nos ayuda todos los días a tomar las mejores decisiones que podamos en nuestras vidas, porque todo eso va construyendo parte de nuestro futuro. Hay una frase para este tercer punto, y es: el que es fiel cumple la promesa a pesar de los cambios y sentimientos que pueda provocar el tiempo. Como les mencionaba, cuando estamos en el momento, en intimidad con Dios, hacemos muchas promesas, y que con el pasar del tiempo tal vez muchas de ellas se nos llegan a olvidar, y también varias de ellas por los sentimientos ya no llegan, ya no las llevamos a cabo. Pero dice: una persona que es fiel permanece a pesar de las circunstancias, a pesar de los cambios, a pesar de los sentimientos, a pesar de los cambios que haya en tu vida, a pesar de las circunstancias que haya en tu vida.
Todo lo que pasa a nuestro alrededor, no importa lo que pase, nosotros tenemos que permanecer en Dios. Cuesta trabajo, sí cuesta muchas veces. Otras veces Dios nos fortalece para que nosotros podamos seguir ahí, porque nuestras fuerzas muchas veces se terminan. Pero ahí es cuando Dios viene, ahí es cuando Dios nos entrega su fuerza, ahí es cuando Dios nos entrega su sobrenaturalidad para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros no caigamos, para que nosotros no seamos destruidos en medio del camino. Pero yo te pido, por favor, que a pesar de lo que estés pasando en este presente, que a pesar de lo que pasaste en tu pasado, a pesar de cualquier cosa, tú sigas firme adelante. A pesar de que si en este día o en este tiempo de pandemia que estuvimos lejos de la iglesia, si todo este tiempo que estuvimos lejos apagó en ti la pasión, apagó en ti esas ganas de estar en su casa, en muchas personas se apagó el amor y el deseo por servir, no te dejes llevar por esas emociones o sentimientos. Sigue siendo fiel a Dios, persiste en tus promesas. En la promesa que un día tú le diste a Dios cuando le dijiste: Señor, yo te voy a servir, recuerda ese día. Hay una cita en Apocalipsis donde Dios le reclama a su iglesia y dice: tú me has dejado. Te pido que vuelvas a tu primer amor, te pido que vuelvas a las primeras obras, te pido que vuelvas al momento donde me conociste. Y ahí comencemos de nuevo, ahí comencemos a caminar de nuevo. Yo sé que esta pandemia, el estar lejos de la iglesia, el estar lejos de nuestros hermanos físicamente, probablemente sientes que tuviste una desconexión, probablemente sientes que no tienes las mismas fuerzas, probablemente sientes que no tienes el mismo deseo para servir, que no tienes el mismo deseo para estar en su casa, para adorar, para escucharlo. Tal vez nos acostumbramos a estar cómodos en nuestra casa en pijama, tal vez nos acostumbramos a levantarnos más tarde los domingos. Pasaron muchas cosas, pero a pesar de todo lo que pasó en estos 5 meses, yo te pido que regreses a las primeras obras. Yo te pido que regreses a donde tú le dijiste a Dios que estarías con Él hasta el final, que no importara lo que pasara, que no importara las circunstancias, que tú lo ibas a amar, que tú lo ibas a servir hasta el final, que tú ibas a ser fiel a Dios. Pero vuelve a tu primer amor. No es tarde para volver a comenzar, no es tarde para volver a amar a Dios, no es tarde para volver a serle fiel a Dios. Si nos equivocamos en el pasado, tenemos un presente por delante, tenemos una hora por delante, que la decisión que tomes el día de hoy marcará tu futuro. Permite que ese futuro sea marcado por Dios, que tu decisión en este día sea amarlo incondicionalmente, que tu decisión en este día sea serle fiel a pesar de cualquier circunstancia, sea permanecer fiel a pesar de que estés viviendo luchas interminables en tu vida, a pesar de que estés viviendo momentos difíciles en tu vida. No huyas de Dios, persigue a Dios hasta alcanzarlo, pero no te alejes, no te vayas. Necesitamos estar juntos, necesitamos permanecer como iglesia para lo que viene. No podemos dejar que esta pandemia nos destruya. No podemos dejar que esta pandemia destruya nuestra pasión, nuestra fidelidad en la iglesia, porque tal vez en muchos ya no está el deseo de congregarse, tal vez en muchos ya no está el deseo de regresar, y probablemente dijiste: yo cuando regresemos de la pandemia, yo ya no voy a regresar a mi iglesia. No, regresa, porque esta es tu casa. Regresa, porque aquí es donde tú conociste a Dios. Regresa, porque cuando estamos juntos somos más fuertes. Solos no podemos pelear las batallas. Aún la palabra de Dios dice: cuando no puedas con algo, pide oración, pide que te ayuden en oración.
Hay momentos en los que no vamos a poder solos y necesitas de un hermano, necesitas de un hombro derecho, necesitas de un pie izquierdo, necesitas de un oído, necesitas de otro ojo. Muchas veces necesitamos a personas que nos hagan más fuerte nuestra debilidad, porque Dios utiliza personas para hacernos más fuertes. Dios utiliza personas para enseñarnos. Dios utiliza personas para corregirnos. Yo te pido que no te vayas. Yo te pido que regreses, que permanezcas en Dios, que recuerdes todas esas promesas y no permitas que ninguna lucha en tu vida, no permitas que nada en este mundo sea más fuerte que tu amor y tu servicio a Dios. No permitas que ninguna cosa pasajera, ninguna lucha pasajera te robe este presente con Dios. No lo permitas. Necesitamos más que nunca regresar a Dios. Necesitamos más que nunca regresar a su iglesia. Tenemos ya la oportunidad de volver. Las puertas fueron abiertas en este lugar. Regresa. Regresa a tu primer amor. Regresa a tus primeras obras. Regresa a ese momento donde tú le prometiste a Dios que estarías ahí. Regresa a casa, no te vayas, te necesitamos estar juntos para lo que viene, porque hay un antes y un después de la pandemia. Claro que sí, va a haber un antes y un después, pero permitamos que ese después sea victorioso, que ese después sea maravilloso, que ese después sea mejor que el antes. Que esta pandemia solo haya servido para hacernos más fuertes, para hacernos más pegados a Dios, para aún extrañar a nuestros hermanos, aún para amar al que no amabas o al que decías, ay no, ya no tolero ver a esta persona. Probablemente ya ni la querías ver, pero de seguro probablemente la pudiste extrañar todos estos 5 meses. Que decías, Señor, ya quiero regresar y aún extraño hasta este hermano. Este después tiene que ser mucho mejor que como nos fuimos. Tiene que ser mucho mejor que nuestro antes. Y si antes de que las puertas se cerraran, éramos una iglesia que Dios estaba levantando, tenemos que levantarnos aún con mayor fuerza. Tenemos que amar como nunca antes hemos amado. Tenemos que perdonar como nunca lo hemos hecho. Tenemos que rendir nuestra voluntad como nunca lo hemos hecho. Tenemos que dar fruto de nuestra vida como nunca lo hemos hecho. Hay otra cita bíblica que quiero leerles. Que está en 2 de Timoteo 2:6. Dice, de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Aquí nos está hablando de que dice, tenemos que cultivar la tierra para recibir una cosecha. Hay que cultivar esta tierra, hay que cultivarla, hay que trabajar por ello. Tú eres más fuerte de lo que imaginas. ¿Por qué? Porque tienes las fuerzas de Dios y las fuerzas de Dios son sobrenaturales. Si en este momento estás pensando que no puedes regresar a la iglesia por algún pecado, por algo que marcó estos 5 meses tu vida, tú eres más fuerte que todo eso y tú puedes vencer cualquier circunstancia. Tú puedes vencerla y no te dejes engañar porque ya no regreses. No, regresa porque esta es tu casa. Regresa porque esta es tu familia. Y en familia somos más fuertes. En familia podemos vencer juntos. No te vayas. Hay que trabajar juntos. Y tú eres más fuerte de lo que imaginas. Porque el Dios que todo lo puede, el Dios que hace todo posible, está de tu lado. Está al lado tuyo. Y su naturaleza es cumplir sus promesas. Si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Él va a darnos todo lo que Él ha prometido. Para eso hay otra cita que quiero leerles, que está en 2 de Timoteo 2:1 y dice, hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Si tú has creído en Jesucristo, si hasta el día de hoy crees en Jesús, déjame darte una buena noticia, Dios te ama.
Dios te ama tan solo por creer en Jesús. Dice, pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Dios nos ama y Él no nos va a alejar de Él. Nosotros somos los que nos apartamos o nos vamos lejos. Pero ¿qué nos está diciendo su palabra? Dice, Dios te ama. Si estás viviendo un momento fuerte, pídele fuerzas para soportar cualquier cosa en tu vida. ¿Por qué nos dice que pidamos fuerzas? Porque muchas veces por no pedir fuerzas, el pecado o las circunstancias nos vencen y nos alejamos, nos vamos. A veces puede ser orgullo el de decir estoy bien, no me pasa, me voy a ir porque no sé, yo estoy bien o esta iglesia ya no es la mía o cosas así. Pero no, la palabra de Dios nos dice pide fuerzas para permanecer, pide fuerzas para vencer cualquier cosa en tu vida, porque nada en este mundo es más grande que Dios, nada en este mundo es más grande que su fidelidad, nada en este mundo es más grande que el amor que Él tiene por ti. Y Dios nos ama y nos desea tanto, pero nosotros tenemos que permanecer pegados en Él. Tenemos que permanecer siendo fieles a Dios. Tenemos que permanecer siendo constantes en nuestras promesas, siendo constantes en nuestros hechos, siendo constantes en lo que buscamos, porque lo que hacemos día a día es lo que nos convierte en las personas que somos el día de hoy. Lo que somos día a día se convierte en nuestra naturaleza, como les platicaba. El tender mi cama todos los días durante un mes, eso me hizo a mí hacerlo naturalmente, donde el día de hoy ya no me esfuerzo por hacerlo porque ya es algo que me gusta hacer, lo hago con gusto. Así mismo van a ser todas las cosas que hagamos para Dios. Si al principio tenemos que esforzarnos, claro, muchas veces vamos a tener que decir, vamos a hacerlo. Un día más vamos a buscar a Dios. Un día más vamos a leer su palabra. Un día más vamos a ayunar y vamos a necesitar persistir día tras día, pero va a llegar el momento en el que sea tu naturaleza y tú ya no puedas vivir sin orar. Tú ya no puedas vivir sin leer su palabra. Tú ya no puedas vivir sin ayunar. Tú ya no puedas vivir sin su dirección, porque vas a saber cuando no sea Dios. Vas a saber cuando esas palabras no sean de Dios, porque tú lo vas a conocer tanto en tu vida que no habrá nada que te confunda de la voz de Dios. Una vez platicando con una persona me decía, pero es que ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que esto es de Dios? Porque es cierto, nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso y muchas veces se quiere vestir de la voz y la voluntad de Dios. Y esta persona me decía, ¿y cómo puedo saber que es Dios y no es la gente? ¿Cómo puedo saber que esto es Dios? Y yo le dije, ¿tú conoces a Dios? Y me dijo, sí. ¿Tú conoces cómo Dios te habla? ¿Tú conoces cuándo es cuando Dios te da una palabra? Al menos yo sé, hay algo en mí que pasa cuando siento que Dios me está hablando muy directamente. No sé cómo explicarles esa sensación, pero siempre que siento esa sensación, sé que es Dios. Le dije, tú has conocido a Dios y tú conoces su voz. Entonces, si quieres saber si esto es Dios o si esto no es Dios, permítete escuchar la misma voz que tú escuchas en otras ocasiones que tú has sabido que ha sido Dios en tu vida. Si tú conoces a Dios, vas a saber cuando sea Él y cuando no sea Él, porque tú vas a conocer su voz y no vas a permitir que seas confundido por las voces de tu corazón, por las voces de tu interior, por las voces del mundo, por las voces del pecado. No te vas a poder confundir, porque tú vas a conocer la voz de tu Dios, la voz de tu pastor, y vas a saber cuando Él te esté hablando y también cuando no lo esté haciendo. Pero tenemos que conocer a Dios, tenemos que esforzarnos por una relación íntima, tenemos que esforzarnos por una comunión,
Podemos conocer a Dios a través de las Escrituras, porque ahí nos muestra la naturaleza de Dios. Ahí vemos a Dios en todo su esplendor. Ahí vemos cómo Él obra. Ahí vemos cómo Él decide. Ahí vemos cómo Dios caminó en esta tierra. Podemos conocer a Dios a través de la Biblia, porque muchas veces decimos, es que me da sueño cuando leo la Biblia. Pues cuando lees la Biblia, ahí estás conociendo el corazón de Dios, estás conociendo a esa persona. Cuanto más conocemos a Dios, más cercanos nos vamos a hacer de Él. Nuestra fidelidad cada vez va a ser más natural por amor a Él. Nuestra fidelidad a Él va a ser más constante por quererlo siempre en nuestra vida y no querer dañarlo, no querer alejarlo. Y cada vez esa constancia, esa permanencia en nuestros hechos, en nuestras promesas, va a hacer que vivamos una vida dependiente de Dios, que vivamos una vida en la voluntad de Dios, que vivamos una vida llena de las promesas cumplidas de Dios en nuestras vidas. Hermanos, en esta noche es todo lo que tengo que decirles. No sé si me tardé mucho, si me tardé poco, pero permanezcamos fiel, regresemos más fuertes que nunca, más fieles que nunca, con mayor pasión. Tenemos nuestro próximo servicio el domingo. Hagamos lo mejor que hay en nuestras vidas. Adoremos con la mejor pasión que hay en nuestros corazones. Recibamos la palabra con tanta hambre y con tanta sed. Como hace 5 meses no podíamos estar aquí. Que volvamos mejor después de esta pandemia. Les agradezco el que hayan estado conectados hoy con nosotros. Abrimos nuestro corazón para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos recibir esta palabra que viene de parte de Él. Les bendecimos y vamos a orar antes de terminar. Amado Jesús, gracias te damos en este momento por tu palabra, Señor. Yo te pido que cada corazón regrese a ti. Yo te pido que regresemos con mayor fuerza, que regresemos con mayor pasión, que regresemos, Señor, buscando ser fieles a ti en todo momento, Padre. Yo te pido, Señor, que tú des fuerzas y ánimo al que está debilitado y al que está caído, que aquel que ha perdido su deseo de venir vuelva, que tú vuelvas a arder en su corazón y que sea un fuego incontenible en sus vidas, Señor. Que como dice tu palabra, sea un fuego que no podamos contener, que sea un fuego al que no podamos resistir, amado Padre. Yo te pido, Señor, que nos atraigas de nuevo a ti, porque queremos volver a las primeras obras, Señor. Queremos volver a nuestro primer amor y queremos volver a ti, amado Señor. Yo te pido que inundes cada vida y cada corazón con tu amor, con tu fidelidad, Señor, que tú des fuerzas nuevas al caído, Señor, y consueles al quebrantado. Trae sanidad sobre el enfermo y trae victoria, Padre. Trae victoria en cada hogar, trae prosperidad y salud en cada hogar, Espíritu Santo, y que siempre, Padre, siempre demos toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza a ti, Padre. Que siempre seamos agradecidos contigo, papá. Te amamos, amado Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en este momento vamos a orar por la ofrenda. Desde sus hogares, amado Padre, en estos momentos bendecimos, Señor, las ofrendas y los diezmos de cada hijo tuyo, pidiendo, Señor, que tú proveas, Señor, que tú muestres tu amor y fidelidad a través de empleo, Señor, a través de frutos, Señor, económicamente, Señor. Declaramos bendición y prosperidad en cada hogar, y que aquel que necesita se le dará, Señor. Te damos a ti toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les recuerdo nuestros servicios. El día de mañana tenemos transmisión a las 7 de la noche, un jueves en familia. El día viernes vamos a tener oración, pero esta vez lo vamos a hacer a través de una plataforma diferente, es a través de Zoom. El día de mañana se les estará pasando toda la información de cómo se hará esta reunión en Zoom con el ID. Si tienen alguna duda de cómo entrar, de cómo utilizar esta plataforma, pueden enviar un mensaje al teléfono de la iglesia y ahí se les estará asesorando y dándole la atención necesaria.
Entonces, escriban si tienen alguna duda. A partir del día de mañana ya se les estará dando la información y el ID para poder ingresar a Zoom. Esto va a ser el día viernes a las 7 de la noche. Y les recuerdo que nuestro servicio por fin lo tenemos en casa. Este será nuestro segundo servicio ya en casa. Aún hay algunos lugares para el servicio de las 12 del día. Así que si todavía no han apartado sus lugares, escriba al número telefónico de la iglesia para que pueda reservar sus lugares y no olvide todas las medidas de seguridad que tenemos que tener. Dios les bendiga, les agradecemos mucho el que hayan estado aquí con nosotros. Reciban saludos de nuestros pastores y sean muy bendecidos.